Y dice la palabra, es uno de los salmos de Asaf, dice, Dios, si me la puede buscar de la NTV, que me gusta más como lo dice, Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. Digan, no saben nada. Son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. No se tiene que parar, pero levante sus manos y repita conmigo: todas las naciones te pertenecen. Padre Jesús, nosotros te damos gracias porque tuyas son las naciones. Nosotros te exaltamos porque tuya es la herencia y tuyas son las naciones son tu heredad, Padre. Y nosotros venimos en esta hora, Señor, pidiendo que seas tú abriendo nuestros ojos delante de la Escritura y la Escritura delante de nuestros ojos. Que seas tú santificándonos en tu verdad, que es tu palabra, y que podamos ver como nunca antes lo que ya habíamos escuchado antes, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos bien, amados. Algunos de ustedes se podrán recordar que para junio 8, yo les estuve hablando le di como una introducción de un concepto que quizás no habían escuchado antes, que es el concepto de las 3 rebeliones. ¿Se acuerdan? Que siempre recordamos la caída, ¿verdad? La caída del hombre en Edén, allí en el jardín. Pero que, a modo de recordatorio, si le preguntamos a un antiguo, ¿a qué se debe tanta maldad en la tierra? ¿A qué se debe esta condición del hombre así? ¿Por qué están las cosas tan malas, por decirlo así? Un antiguo no hubiera pensado en un solo evento. Hubiera pensado en 3 eventos. ¿Se acuerdan? Y yo les expliqué eso y me concentré en el primer evento, que es el más conocido. Yo cogí la fácil, amado. Y Luis, como 2 semanas después, cogió la segunda rebelión. Y él cogió la más difícil, la más misteriosa de todas, ¿verdad? La de Génesis 6. ¿Se acuerdan? Bien. Y hoy vamos a estudiar la tercera rebelión. Pero yo tengo una palabra, siento una palabra que ha sido confirmada proféticamente aquí. Así que voy a traer eso con una connotación inmediata para nosotros, amados. Bien. Tenemos que recordar, estas cosas si les suenan raro, tenemos que recordar que la Biblia fue escrita para nosotros, diga para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Y a qué me refiero por eso? Bueno, ninguno de nosotros hablamos hebreo. Ninguno de nosotros estaba contemporáneo a la gente que estaba escribiendo. Así que ahora mismo hay expresiones, por ejemplo, si alguien de 3000 años atrás lee una tableta de piedra que dice un mensaje de texto de yo a Paul, dice: mira, Paul, se me está acabando la batería, dejé el celular cargando, te llamo ahorita. Esa persona no sabe lo que es una llamada, esa persona no sabe lo que es carga, esa persona no sabe, ¿verdad que no? No va a entenderlo. ¿Por qué? Porque no fue escrito en su tiempo, en su temporada, en su contexto. Hay expresiones que nosotros usamos que no tienen sentido fuera de aquí, ¿verdad? Quizás una persona que nunca ha visto un gato, no puedes decirle que estás buscándole la quinta pata a un gato. ¿Me sigue? Así que tenemos que tener eso. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque
quiero que tengan claro, amada iglesia, que nada de lo que nosotros estamos explicando aquí, de lo que se predica aquí, aunque le suene diferente, realmente no es difícil. Es diferente, pero no es difícil. Es accesible. Así que ya les hemos explicado, ¿verdad?, cómo los primeros 11 capítulos de Génesis son distintos al resto de Génesis y al resto de la Biblia, ¿verdad? Ahí está todo, por decirlo así, ahí está la maqueta. Y cuando hablamos de estas tres caídas, pues vamos a puntualizar cuáles son, para recordar. La caída de Génesis 3, ¿se acuerdan? El ser espiritual, la serpiente que vino y le habló y comimos del fruto y esta cuestión. La primera caída es Génesis 3. La segunda rebelión es la de los hijos de Dios. Génesis 6, que miraron a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas. Y usted sabe que hicieron unas cosas extrañas allí. La tercera caída, que es la que vamos a tocar hoy, es la de Babel. Génesis 11. Y si está tomando notas y va a escribir que la caída está en Génesis 11, escriba entre paréntesis también Deuteronomio 32, porque es esencial para cómo lo vamos a explicar. Noten que estos tres eventos que yo les acabo de mencionar no son solo rebeliones del hombre. Son también rebeliones de seres espirituales. Esa serpiente que estaba allí hablando era un ser espiritual y se estaba rebelando. Tenía un trabajo. Vemos en Ezequiel, vemos que se nos describe que esa serpiente tenía trabajo, tenía funciones, tenía acceso, tenía una silla en el consejo de Dios y se rebeló. Y su rebelión trajo muerte. Y la razón por la cual normalmente todo lo tenebroso y lo satánico lo asociamos con la muerte, no es por ninguna razón gloriosa. No es para que nos dé miedo. Es porque esa rebelión trajo muerte y él tiene un destino de muerte. Así que todo el que se lleva, él es el Señor de la muerte porque es el primero que se va a morir. ¿Verdad? Lo que quiero decir con eso es que esa es su sentencia. Y nosotros nos enredamos en esa maldición también, pero aprendimos hace como 2 meses aprendimos que Jesús revirtió esa maldición. Así que noten que no son solo de nosotros. Génesis 6 son seres espirituales. Se rebelaron tanto quienes entretuvieron estas ideas y le dieron plataforma a esto, como los seres espirituales que bajaron y hicieron lo que no tenían que hacer. Y en Génesis 11 vamos a ver más o menos lo mismo. Cristiano maduro que está aquí escuchándome. Cristiano nuevo de paquete que tiene los plásticos puestos todavía y huele a carro nuevo. A todos les digo, Jesús nos redime desde lo más esencial de lo que tú eres. Redime tu cuerpo, redime nuestras familias, redime nuestra nación, nuestra tierra, lo material, redime todo de ti, redime la creación misma. Es decir, tu salvación, y esto usted lo debe conocer, no es solo lo que va a pasar cuando usted se muera. Su salvación, les voy a decir, no solo es que usted tiene acceso, como enseñamos en esta casa, y es característico nuestro, que puedes recibir sanidad, liberación, todo eso, sino que también incluye la tierra y las naciones. Entre otras cosas, con la primera rebelión entró la muerte natural y espiritual, la enfermedad, la esclavitud a la tierra, ¿verdad? Vergüenza, separación, apunta esta frase, de un espacio sagrado. No solo fue separación de Dios, sino también de un espacio. Todo eso lo revirtió Jesús. En la segunda rebelión, ¿verdad?, nos abrimos a toda clase de influencia demoníaca también. Se profanó el progreso, la tecnología. Todo lo que se aprendió de ellos no era nada malo. No es nada malo bregar con hierro, no es nada malo bregar con tecnología. No es la inteligencia artificial no es inteligencia, pero no es mala. Todos los desarrollos tecnológicos no son malos, pero ¿cuál es la tendencia del hombre? Suele usarla para mal por esta influencia también. De hecho, la Biblia describe
el efecto de esa segunda rebelión, como que todas las inclinaciones del hombre eran a la maldad. Todo eso lo revirtió Jesús. Y aquí se puntualizó, ¿verdad? Específicamente en la transfiguración. Y hoy yo les digo que la tercera rebelión, lo que pasó en Babel que ustedes conocen, en esa rebelión nacieron religiones falsas, divisiones, confusión a nivel de naciones. Recordemos que Satanás le ofreció los reinos a Jesús cuando lo tentaba en el desierto, ¿se acuerdan? Porque las tenía. Ya vamos a ver cuándo las cogió. Y yo, amados, de verdad, yo le pido al Señor, levanta su mano brevemente, yo le pido al Señor que nos libre de todo gnosticismo, de todo platonismo, que nos hace repeler cualquier idea de que Dios tiene un plan para este cuerpo natural y para esta tierra y esta alfombra y la madera que hace esta plataforma, que repela todas esas ideas que vienen de Platón y que vienen del gnosticismo, que quite esos conceptos de nuestra mente, que podamos entender que esta revelación y esta redención de Cristo incluye lo material, incluye la política. Se prende el diablo. Incluye las naciones. Y apunte esto que les va a ayudar. He mencionado la frase nación unas cuantas veces. Cuando estamos hablando de naciones, estoy hablando de tres cosas en específico. Les estoy hablando de identidad, les estoy hablando de tierra y les estoy hablando de jurisdicción. Se lo voy a repetir. Cuando hablo de naciones estoy hablando de la identidad, le estoy hablando de tierra, territorio y le estoy hablando de jurisdicción. ¿Y a qué me refiero? No me refiero solo a un territorio. Tierra por ser así. Esa tierra tiene que estar delimitada, tiene que haber unas fronteras. Tenemos que saber hasta dónde llega lo que tú llamas tu nación. Y dentro de esa frontera y de esos límites hay gobierno, hay jurisdicción, hay derecho legal. Diga derecho legal. Estamos hablando de territorio. Hay reglas, hay gobierno dentro de esa frontera. Así, eso estoy hablando de principios espirituales, no solo sociológicos. Y en cuanto a identidad, me estoy refiriendo a origen, a tradición y lenguaje. Cuando hablo de identidad en el sentido de nación, estoy hablando de origen, tradición y lenguaje. Y lenguaje, un super énfasis por la historia que estamos estudiando hoy. ¿Por qué? Porque el lenguaje trae cultura. El lenguaje trae cultura. El lenguaje crea cultura. ¿Por qué usted cree que allá afuera están tratando de cambiarnos los pronombres? ¿Por qué usted cree que en los diccionarios de hoy hay menos palabras? Hay definiciones que han cambiado y no nos hemos dado cuenta que nos las cambiaron y cuando chequeamos dicen otra cosa y nadie nos consultó. Porque el enemigo sabe que el lenguaje crea cultura. Por eso aquí nosotros le damos tan fuerte a lo que usted habla. Esta es una casa de reino. Esto es una casa donde se enseña que lo que tú hablas tiene poder, tiene influencia sobre tu vida. No puedes seguir diciendo que tus hijos son un quedao, porque lo que estás es marcándolo y estás creando una cultura de fracaso en esos hijos. Tiene que estar diciendo que su marido o su esposa es esto y lo otro, porque lo que estás es creando una cultura donde eso se manifiesta en tu casa. Lenguaje crea cultura. Con ello presente vamos a poner sobre la mesa el steak que nos vamos a comer hoy. Vamos para Génesis 11. Génesis 11. Y dice la palabra: entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura. Es para ver si están pendientes porque se me duermen. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego.
Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Dos cosas, ¿verdad? Cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Diga conmigo identidad. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Diga conmigo sistema. El issue era el sistema, no era si lo podían lograr, era el sistema. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Varias cositas están pasando por aquí. El capítulo 10 y el capítulo 11 hay que leerlos como que en conjunto, ¿verdad? Casi un mismo capítulo. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 10, un poquito antes, ¿cuántos tienen Biblia de papel? Pues si la tiene digital, le da así para atrás y pasa la página, el 10. El 10, ¿verdad? Nos explica las generaciones, es como una tabla casi, de las generaciones o descendientes de Noé. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe Bible Trivia? ¿Alguien sabe cuántas eran? ¿Cuántos descendientes se mencionan? Pues dentro de todos los nombres que hay allí, pues siempre se habla de 70 descendientes mencionados, que son 70 naciones. Esto es importante porque siempre en la tradición hebrea, cuando usted escucha que hablan de todas las naciones, el judío está pensando en esas 70 naciones. Nosotros vamos a hablar de Babel. Ya pasamos Shavuot, Pentecostés. ¿Por qué estás hablando de Babel? Si donde vamos es para tabernáculos, pues te lo simplifico. En tabernáculos tradicionalmente se hacían 70 sacrificios por las naciones. Es decir, para la mente de esta gente a quienes le escribieron la Biblia, la escribieron para nosotros, pero quienes tenían la cultura para entender lo que le están escribiendo, había 70 naciones. 7 por 10. Póngase usted a jugar con eso. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el capítulo 9 se mandó un diluvio, en el 8, ¿verdad?, de toda esa cuestión. Y vino un diluvio y se llenó toda la tierra de agua precisamente como consecuencia de lo que pasó en el 6. Y no se confundan, follow me. Sabemos que Dios mandó un diluvio, hizo un reset, volvió a iniciar la creación. Limpió todo, sacó una familia y le repitió el mandato. Empezó con Noé. ¿Ok? Pero vean lo que dice Génesis 10:8, porque aquí empieza a darme estrés. Génesis 10:8. Y yo no sé, los problemas me buscan. Dice, y Cus, que era hijo de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Siga. De esta tierra salió para Asiria. ¿Conocemos a Asiria? Y edificó Nínive. ¿Conocemos a Nínive? Rehobot, Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Varias cositas interesantes.
Esa descripción de Nimrod, si me puede poner de nuevo el primero, el versículo 8. Eso de poderoso de la tierra, amado, eso es lo mismo que dice en Génesis 6:4 cuando describen a los Nefelín. Y eso a mí me da estrés. Se me sube la presión, las orejas se me calientan y todo. ¿Por qué? Porque Nimrod es descendiente de Noé. En el arca de Noé me enseñaron en la escuela bíblica que caben todos, tú también, pero no cabían todos. No estaban todos los animales y habían 8 personas nada más. Me quedó uno. 8 personas nada más. Así que por algún lado aquí, mi mente analítica, la cual tengo que rendir todo el tiempo delante del Señor, me dice: aquí hay algo chueco, aquí hay algo chueco, aquí algo pasó, aquí hay algo raro. Yo no les tengo exactamente la contestación, pero sí tengo lo siguiente de la propia escritura. Nimrod es hijo de Cus, y Cus es hijo del hijo, es decir, Nimrod es nieto de aquel hijo de Noé que cometió un acto abominable contra su padre. ¿Se acuerdan? Cuando Noé se dio la borrachera y dice que conoció a su padre y sus generaciones fueron malditas. También yo recuerdo que a ese barco se subieron los hijos de Noé por Noé, ¿verdad? Pero también subieron las esposas. No sé si alguna tenía 6 dedos. No lo dice. Pero aquí es lo importante, porque Nimrod es descrito como un poderoso. La tradición, ¿verdad? Y de la región y demás lo coloca como una especie de gigante. Sabemos que hay gigantes después, por algún lado se colaron. Pero además de eso tenemos la influencia espiritual. ¿Y a qué me refiero? Para empezar, Nimrod probablemente no era ni su nombre, porque Nimrod significa el rebelde. Y por más feo que haya sido este nene cuando nació, yo no creo que ninguna madre le haya dicho: te voy a llamar el rebelde, rebelión. Así que posiblemente lo que se está describiendo es el espíritu que operaba en él. Y aquí vamos a matar vacas sagradas y cambiarle a usted su concepción de cómo es Dios y cómo se escribe aquí. Tenemos a un Dios con sentido del humor, que le pone sobrenombre a sus enemigos. Y tenemos Nimrod, porque Nimrod es el sobrenombre de un rey. Es decir, Dios tiene sentido del humor y se burla de sus enemigos. Se burla de aquellos que te hacen daño. De hecho, cuando describe a Nimrod como un poderoso cazador, vigoroso cazador delante de Dios, la palabra allí de poder, uno pensaría: bueno, ¿será que es que Dios lo velaba, ¿verdad? Y se impresionaba a Dios de lo buen cazador que era. No, la palabra es panim, es la misma que tenemos para presencia o para cara. Es decir, este era un vigoroso peleador y cazador contra Dios. He was in God's face, pero not in the good sense. Estaba en la cara de Dios, pero no enfrentado a Dios, es la imagen. No es cara a cara en su presencia, ni nada, llorando y cantando canciones de Marcos Witt. Esto era un sinvergüenza. De hecho, hay tradiciones, y usted tómelo como lo que son, tradiciones rabínicas que colocan a Nimrod como contemporáneo de Abraham y lo pone como un archienemigo de Abraham, en cierta manera como si ellos se conocieran. And they were not friends. Tómelo como lo que es, son tradiciones, pero me pareció curioso. Al menos en principio, sí es una figura opuesta a Abraham. Abraham fue el poderoso de Dios, pero no porque pudo tener muchos hijos. Dios lo escogió como familia en parte porque no podía tener hijos. Por tanto, él dijo: es perfecto porque no puede tener hijos. Eso significa que los hijos que yo le voy a dar no hay manera que los reclame como suyos, son míos.
Yo te quiero decir, amado, y esto es un paréntesis profético pastoral. Yo no sé cuál es la característica en tu vida ahora mismo que tú identificas como una carencia, como algo que te falta, como algo que Dios no te ha contestado. Yo te quiero decir que es posible que el Señor no te lo esté dando de la manera que tú quieres, porque quiere hacerlo Él, porque quiere que tú nazca otra cosa, quiere darte otra cosa. Yo no sé. Yo le estoy hablando a alguien. Y también vemos que Nimrod fundó un montón de ciudades. Esto es símbolo de poder, ¿verdad? Fundó ciudades. Usted sabe lo que significa política, ¿verdad? Polis. Es la administración de una ciudad. Y la ciudad principal era Babel. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Por eso me cambié. Capítulo 11. Nos debe quedar claro entonces que Nimrod, en el versículo 11, cuando dice que se dijeron unos a los otros, el que estaba dirigiendo y capitaneando este esfuerzo era Nimrod, que era el rey de ellos. ¿Me siguen? Era el fundador, el que está promoviendo aquí que vamos a hacer esta ciudad y esta torre, es Nimrod. Y suceden varias cosas. En el verso 2 queda claro, y esto Catita nos lo ha enseñado muchas veces. Vemos que se movieron desde el oriente. Es decir, cada vez más se estaban alejando de la puerta de Dios. Cada vez más se están alejando de Dios, porque el oriente representa el lugar donde está la puerta de Dios. Así que este es el deterioro. Cuando hablamos de 3 rebeliones, no es que ninguna tiene que ver con, no es que todas no tienen que ver con la primera, es lo contrario. La primera trajo todas las demás. ¿Ok? El historiador Josefo decía que la intención era hacer una torre después del diluvio. Es decir, un sitio más alto que si a Dios le da con juzgarme de nuevo no me va a poder tocar. Es una manera de evadir el juicio de Dios. ¿Cuánta gente en estas generaciones de hoy por ahí se creen que pueden evadir el juicio de Dios? Amado, ¿cuántos hermanos en congregaciones predican como si pudiéramos evadir el juicio de Dios? Predican la gracia graciosa aquella, usted sabe cuál es. Pero más que eso, ellos encontraron una llanura. Diga llanura. En la llanura, por definición, ¿qué es lo que falta? Si es una llanura, ¿qué no hay allí? Altura. ¿Y cómo describimos cuando la tierra está como más alta? Vamos. No, gracias. Encontraron una llanura, un lugar sin montaña, y nosotros hemos aprendido aquí claramente que en Génesis, y lo vemos más claro cuando Ezequiel describe el huerto del Edén, que el huerto del Edén estaba en un monte. El lugar donde Dios se encontraba con el hombre era un monte. Vemos más adelante en Sinaí que el lugar donde Dios se encuentra con Moisés, el Sinaí es un monte. Asimismo, todas esas tradiciones de otros pueblos paganos y de pueblos paganos como tal, también se encontraban con sus dioses en los montes. Así que esta gente dijo: yo me antojo de estar aquí en esta llanura, y aquí es donde yo quiero estar. Así que yo voy a construir mi propio monte. Yo voy a hacer mi monte. El templo mismo, sabemos, también un monte, Moriah. Y también estaba construido arquitectónicamente de una manera que se subía al monte. Hay gradas. ¿Me sigue? Así que hay unos principios espirituales, amados, que yo les quiero decir que son, no quiero decir neutrales, son conocidos por el mundo espiritual en todas las naciones. Así que deciden construir un monte hecho con manos de hombre, con ladrillos cocidos. Ladrillos cocidos, pues claro, ni piedras habían allí para poner una piedra encima de otra. Y cuando nosotros examinamos arqueológicamente las ciudades que fundó Nimrod, que existen, muchas de ellas se han descubierto, están por allí. Usted encuentra torres, usted encuentra este tipo de montes hechos por hombres, pero se le llama sigurat. Y un sigurat
no es lo que usted se imagina cuando se imagina una torre. ¿Qué usted se imagina cuando se imagina una torre? ¿Verdad? Un cilindro para arriba o algo así. Yo también. Pero lo que ellos construían era un zigurat. Es algo que parece una pirámide, pero no lo es, porque tiene esa característica general, pero arriba es flat. No es un templo per se, nadie vive allí. Es el lugar donde se sientan los dioses. Usted sube a lo máximo de allí, probablemente encontrabas una silla o un trono donde los dioses bajaban. Y allí se subía, se sacrificaba y se subía allí para hablar con los dioses. Luisito, si puedes poner la foto del zigurat. Esto es una ilustración de cómo más o menos puede ser un zigurat. ¿Se les ve familiar? ¿Ha visto cosas así? Este en particular, esto es una representación según las descripciones, ¿verdad? Miren la escala, lo grande que se ve. Puede quitarla. Del zigurat de Babel, que ya mismo vamos a verlo. Son figuras que vemos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque salieron de Babel. El Enuma Elish, el código de Hammurabi, también ambos hablan de un zigurat masivo como ese, construido en Babel. Te dice, pero ¿qué hacen en la iglesia hablando y que de Enuma Elish y del código de Hammurabi? Pues por no hablar de eso en las iglesias, es que van a la universidad nuestros jóvenes y se salen comunistas y ateos. Porque se creen que nosotros no tenemos contestaciones para esos temas y que nos van a sorprender. Oh, que si el Enuma Elish, que si antes, mira, ya nosotros los leemos. ¿Qué quieres saber de eso? Pero describen eso. Note que cuando leímos Génesis 11, en ningún lado dice que Dios destruyó la torre. Tampoco dice que destruyó la ciudad. Dice que pararon de edificar. Ese zigurat gigante, masivo, que se construye en Babel, se le llamaba Etemananki. Nombre más feo, ¿verdad? Pero significa una casa o una plataforma que es fundamento del cielo y de la tierra. Y ahí tenemos una imagen de qué es lo que ellos están haciendo. Ellos están haciendo una casa y lo que ellos están tratando de hacer es una plataforma. Es que ese sea el fundamento del cielo y de la tierra. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo es? Están tratando de replicar un huerto del Edén. Pero para invocar dioses falsos, por supuesto. Ahora yo quiero que veamos las ironías y el sentido del humor de Dios con esta historia. ¿Cuántos creen que Dios tiene sentido del humor? Pues vamos a ver cuánto. Fíjese que de querer ponerse un nombre así como de Temenanki, que el fundamento del cielo y la tierra, ¿usted sabe cómo se terminó llamando? La torre de Babel. Babel viene de Balal, viene de confusión. Literalmente balbucear. No, nos vamos a hacer una torre que va a ser el fundamento del cielo y la tierra. Y se va a llamar la torre de bla, 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 bla. Se proponen hacerse de un nombre. Se puede inferir que impulsado por Nimrod, por supuesto. Hacerse de un nombre, vamos a hacernos de un nombre. Lo cual es consistente que luego de eso, cuando Dios llama a Abraham en el próximo capítulo, le dice, yo voy a engrandecer tu nombre. Y dice, yo me voy a hacer de un nombre. Y la ironía es, ni sabemos cómo se llama el rey, porque Dios le puso un sobrenombre. Podemos especular que reyes de la época pudieron ser, pero con certeza absoluta no sabemos quién era Nimrod, porque Nimrod es el apodo del bullying cósmico y cómico que le estaba haciendo Dios. Así que ni sabemos su nombre, sabemos su sobrenombre. Lo tercero es que hicieron todo este proyecto para ascender al cielo.
pero lo único que ascendió al cielo fue su pecado. De hecho, espero que les quede claro que ellos no era que querían llegar al cielo literalmente como cuando lo que usted cree que pasa cuando se muere. Querían conectar el cielo y la tierra. Eso es lo que representan los sigurat, y consultar dioses allí. Si tienen la imagen del código de la tabla de Hammurabi, para que vean otra ilustración. Mira para allá. Ok, la imagen completa, ¿verdad? Es más larga que esa. Esta es la parte de arriba. Y ahí a la izquierda usted tiene a Hammurabi en la cima, en la cúspide de un aparente sigurado torre. ¿Lo ven? Y a su derecha está el dios sol de ellos. La puede quitar. Todos con nombres feos y son feos. No sé si son los demonios que los influenciaban, pero se veían feos también, no sé. Tiene que estar con Cristo, nos vemos más lindos. Pero quiero que entiendan ese concepto: es yo subo y consulto a los dioses, ¿verdad? La cuarta ironía que vemos aquí en este relato de Dios y el sentido del humor de Dios es que a pesar de todo lo que edificaron y lo alto que era, porque en efecto edificaron, a pesar de lo alto que era la torre, escucha bien, mira el sentido del humor de Dios. De todas las cosas que pudo inspirar para que se escribiesen nuestras sagradas escrituras, Dios, bulleando a los dioses falsos, dice: vamos a bajar a ver qué están haciendo. Ellos ahí subiendo, hemos hecho lo más alto. Dice: yo no veo de aquí lo que tú ves. Vamos a bajar, ¿Qué es eso? Porque todo el concepto era: yo voy a encontrarte a ti, va a estar en mis términos. Este sigurat era distinto porque más que un tributo a los dioses, era un tributo a los hombres, porque era: vamos a hacernos nosotros de un nombre, voy a encontrarme con la deidad en mis propios términos. Y Dios dice: ¿qué? ¿Cómo? Hay que apreciar este sentido del humor de Dios, amado. O sea, si Dios tuviera Facebook, le hubieran cancelado la cuenta. Y nos reímos y nos sorprendemos de la ingenuidad y la maldad de estos pueblos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Yo soy el único. A mí me sorprende la ingenuidad y la maldad de esta gente. ¿Sí? Y la inteligencia también, porque eran ingenuos pero inteligentes. Era una ironía bastante interesante también. Pero no podemos perder de perspectiva, y escúchame bien, que esa caída, esta rebelión de Babel, es tan tuya como lo que pasó en Génesis 3. Nosotros nunca hemos querido hacernos de un nombre. Ministerios internacionales de Puerto Rico nunca han hecho ministerios para hacerse de un nombre ustedes mismos. Nunca han querido edificar torres para hacerse de nombre ustedes mismos. Que Dios no quiere hacerlo donde yo quiero hacerlo, que Dios no me ha hablado nada de hacerlo. Pues no hay problema, porque yo mismo vengo y me hago mi propio monte, me hago mi propia plataforma, me hago mi propio engagement, me hago mi propio marketing, y yo hago que Dios venga a billetazo limpio. Es Babel. Es Babel. Hagámonos de un nombre, hagamos nuestra propia ciudad, hagamos nuestra propia torre. Vamos a adorar al Señor como nosotros nos dé la gana, donde nosotros nos dé la gana, cuando nosotros nos dé la gana, de la manera que nosotros nos dé la gana. Es Babel. Esta es nuestra tercera rebelión. No es la de esa gente allá extraña por allá, no. Es nuestra. Te voy a decir más. Es más nuestra que de Israel, esta en particular. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía no se había fundado Israel, pero nosotros
Las naciones de las que nosotros venimos estaban ahí. Digo, estaba Shem vivo para ese tiempo. O al menos, si no vivo, está su simiente ahí. Y fíjese que es bien interesante, ¿verdad? Porque esta parte que nosotros a veces, yo no me llamo a mí gentil, yo me llamo nueva creación. Yo no me convertí para ser gentil. Pero aquellos que se glorían de ser gentiles, de que ahora es nuestro tiempo y les gusta toda esta teoría del reemplazo y todas esas cosas, les encanta, y lo digo con toda la buena intención, les fascina, les hechiza. Les hechiza citar todos los textos donde Dios está juzgando a Israel y le da carta de divorcio. Pero se nos olvida que antes de que eso pasara, Dios nos dio carta de divorcio a nosotros. Vamos a Deuteronomio 32. Amado, yo voy a terminar mi enseñanza porque yo tengo una misión. El que se quiera ir. Eso me dijo mi esposa. Me dijo mi esposa. Yo le dije, mi amor, ¿tú crees que le tiró con todo? Y me dijo, tírale con todo, tienes que hacerlo. Y el que se quiera ir, que se vaya. Yo, pues nada. Ella va para el mismo sitio que yo. Yo probablemente dormí menos que tú anoche. Yo tengo hambre desde antes que me dieran el micrófono. Yo guié más que tú para llegar aquí y voy a llegar a mi casa, una casa más lejos que la tuya. Así que aguante. Deuteronomio 32, pero por misericordia y amor y gracia, solo voy a leer algunos versículos. Vamos a Deuteronomio 32, del 7 al 9. Dice, el 7 quizás es innecesario para el mensaje, pero yo quiero enfatizar lo importante, que es que nosotros, la iglesia, tengamos esto en nuestra tradición. Es decir, en aquella enseñanza que pasamos de generación en generación, porque tradición lo único que significa es entrega. Hay tradiciones malas, hay tradiciones buenas. Y esto tiene que estar porque Dios le está diciendo, recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu papá, pregúntale a los ancianos de la iglesia. Esto tiene que ser parte de nuestra cultura del reino. Conocer esto, dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número. La NTV es la única que he encontrado que ha hecho su asignación y se leyó los escritos de Qumran, ¿verdad? Y los manuscritos más antiguos que no dicen los hijos de Israel, porque Israel no existía, eso es un disparate, sino según el número de su corte celestial. En el literal dice, según el número de los Ben Elohim, de los hijos de Dios. No sé qué nos pasa en español, porque en inglés la ESV lo tiene bien, la NIV lo tiene bien, pero en español estamos colgados. Fíjese, está hablando de Génesis 11. Eso es lo que está hablando. Está hablando y de Génesis 10. Podemos sancocharlos ahí un poquito. El hombre perdió autoridad en Génesis 3 por escuchar la serpiente. Y más aún en Génesis 6. Pero escucha bien, no es hasta Génesis 11 que Dios lo que está haciendo aquí es repartiendo las naciones a los principados y potestades. O sea, te está poniendo, se está separando de ti. Siempre su plan fue redimir a todas las naciones, y ese es mi mensaje. Pero en este momento, al igual que después hizo con Israel, en este momento te está diciendo, esas naciones yo voy a repartir según el consejo que yo tengo. Y le reparte a los seres espirituales, le reparte a las naciones según el número de los miembros de su corte o el número de los hijos de Dios. Pero Él se reparte a sí mismo. El versículo 9.
porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Él reparte las naciones y él dice, dame una. ¿Lo siguen? No estaba formada todavía en Babel, pero en el próximo capítulo él llamaría a Abraham y empezaría con Abraham. Y Abraham le dice, te voy a dar un hijo de la promesa. Aquí cita a Jacob. Jacob no estaba ni en pensamientos todavía. No estaba ni Isaac. Pero Dios se repartió a sí mismo Israel. Por eso es que Israel es la primera nación que él vino a redimir. Si no me cree y suena muy extraño y se está durmiendo, no importa, amado. Yo le hablo su espíritu, porque yo no estoy dormido, yo estoy eléctrico. Mira lo que dice el verso 15 de Deuteronomio 32. Dice, pero engordó Jesurún. ¿Quién es Jesurún? Es el nombre tierno del pueblo de Dios. Es mi querido, mi amado. Engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Nadie se sienta aludido. Entonces abandonó el Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con dioses ajenos, los de las otras naciones. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres amados. La Biblia está diciendo que la novia de Dios se puso gorda y la dejó. Ese es mi padre. Lo dice la Biblia, usted léalo. Eso es lo que dice ahí. Te engordaste. Todo empezó por ahí. Yo no lo digo. Pero ven ahora les tiene un poquito más sentido. Amado, escúchame bien, yo no sé, Titi, tócate, yo creo que es algo más gospel o algo, porque yo me siento más eléctrico que la gente. No tengo eso de T.D. Jakes. Escúchame. El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Están ahí entrando. Deuteronomio resume toda la Torá y vemos cómo el Señor está insistiéndole. Escúchame, Aida. Cuando tú entres a la tierra, no hagas como hacen ellos. Escucha. Cuando tú entres a la tierra, no adores a los dioses de ellos. Le dice, cuando tú entres a la tierra, escúchame bien. Cuando entres a la tierra, no me adores a mí como ellos adoran a los dioses de ellos. ¿Por qué? Porque iba a entrar a una tierra que en ese momento todavía no era espacio sagrado, no era lugar santo todavía. Estaba prometido, había autoridad espiritual. Dios había declarado y decretado que iba a hacerlo, pero todavía no se había materializado. Estaba bajo el dominio de otros dioses con D minúscula. Y Él está diciendo, tú vas a entrar a ese sitio que está vas a conquistar, lo vas a tomar, pero no te contamines con esos dioses. ¿De dónde salen esos dioses? De Deuteronomio 32, Génesis 11. Ahora entendemos mejor por qué la insistencia. Ahora entendemos mejor. Eso quiere decir que aún en aquello que Israel nos da un mensaje mesiánico, ese plan mesiánico del Señor y de conquista de naciones empieza desplazando dioses falsos. No la cacharon, pero no se preocupen. Entra su espíritu, se asienta. Voy a continuar tirando semillas. Bendito sea el Señor. Ahora entendemos por qué Pablo decía, escúchame, tu guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, dominios. Ahora nos hace clic porque Daniel está allí orando y Dios le manda un mensajero con un mensaje. Y él está ahí orando y Dios le manda el mensajero y el mensajero se tarda un par de días
Y cuando llega el mensajero, voy a criollizarlo un poco, llega con las ropas estrujadas, con sangre en las manos, y le dice: mala mía, es que me tardé porque estuve peleando con el príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? Es uno de esos dioses con D minúscula a quien Dios le repartió esa nación. Por causa de la rebelión de Babel. Aún así, aún empezando con un solo pueblo, miren esto. Ahora le voy a dar algo a los del reemplazo. Aún Israel, es verdad, fue seducido por esos dioses con D minúscula. Y por eso fue desterrado a las naciones y fue esparcido a las naciones también. Porque eso es un principio. Mari nunca terminó y no se me ha olvidado las enseñanzas sobre las maldiciones de la tierra. Pero en la que sí empezó, me acuerdo que dijo que una de ellas es que la tierra vomita a sus habitantes. ¿Por qué Dios permite que Israel se escocote igual que todas las naciones? Amados, porque siempre el plan fue Jesús. Siempre el plan fue el Mesías. Dios nunca ha tenido un plan B, un plan C, un plan D. Dios tiene un plan A y siempre lo ha estado manifestando y haciendo posible a través de su intervención en la historia. Y yo les quiero decir algo. El mensaje aquí no es que si Israel es mejor o los gentiles son mejores. Que si Israel fue reemplazado por los gentiles. No es nada de eso. El mensaje aquí es que todo el mundo tiene que entrar de la misma manera, por el mismo Mesías, por la misma puerta. Todo el mundo tiene que entrar por medio de la fe en Yeshua, la fe en Jesús, el arrepentimiento y con el bautismo como declaración de tu alianza, de con qué sistema es que tú estás aliado en esta guerra de conquista de naciones. O sea que miren lo complicado que es esto. Canaán no era santo cuando los judíos empiezan a entrar allí. Pero cuando conquistan, se vuelve tierra santa. Todavía le decimos así, ¿verdad? Pero dejó de serla. Escucha, dejó de serla. ¿No me cree? ¿No me cree, verdad que no? No me está creyendo. Moisés, en su encuentro con Jesús en la zarza ardiente, se tiene que quitar los zapatos. No lo voy a hacer por amor a usted, tras que con hambre, con peste, no. Se quita los zapatos. ¿Por qué? Porque el lugar donde él estaba era un lugar santo, era un espacio sagrado en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por quién estaba en ese lugar? Ardiendo, manifestándose, fuego. Es decir, que lo que la tierra cambia dependiendo de quién está en ella y quién se está manifestando. ¿Cómo? ¿Ustedes recuerdan lo de Dagón? No puedo leer los textos, amado, porque de verdad que sería tortura para usted. En un momento dado, usted sabe que se robaron el arca. Se robaron el arca los filisteos y lo metieron en el templo de Dagón. Y metieron el arca del pacto en el templo de Dagón. Dagón era un ídolo, uno de estas deidades, amados, de las naciones. Por eso es que para los antiguos, cuando se iba a la guerra, los dioses iban a la guerra también. Era mi Dios contra tu Dios. Y así es. Así es. Y se llevan el arca y lo ponen ahí en el templo de este Dios falso. ¿Falso en qué sentido? En el sentido de que no es el más alto, que no es el verdadero. Y historia larga, corta, el ídolo cae escocotado, postrado frente al arca en más de una ocasión. Fue tanto así que terminó sin brazos, yo creo que hasta sin cabeza. Mari, por favor, ayuda, que no quiero leer el texto. Termina así, postrado en el umbral. Y solo le voy a leer
El verso 5 dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asar hasta hoy. Escucha. ¿Por qué no pisan el umbral? ¿Por qué llegan allí y tienen que hacer? Escucha, porque en ese umbral Dagón fue derrotado por Yahweh. Y como Dagón fue derrotado en ese umbral, el dominio que opera en ese lugar es Yahweh. Ese umbral es tierra santa. Ellos no pueden pisarlo porque están fuera, saldrían de su jurisdicción. Ay, ama que se te bese. Yo siento a Dios en esta hora. Yo te estoy diciendo que donde los enemigos y los principados son derrotados por Yahweh, Yahweh se convierte en el Dios de esa tierra. Esa tierra es redimida, esa tierra es separada, esa tierra es escogida. Esa es la tierra santa, más santa que Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan de Naamán, el asirio? De esas naciones también. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Quién era Naamán? Ok, no Amán, el de la... Naamán el leproso, un general poderosísimo asirio, pero leproso. Y va donde el profeta para que Dios lo sane, porque alguien le dijo que, escucha, en su nación no había recibido de sus dioses respuesta. Y él hizo algo arriesgado y se fue para otra nación donde le dijeron que el Dios de esa nación lo podía sanar. Estamos hablando de guerra espiritual. Y él llega allí donde ese profeta y al principio no le gusta la cosa porque este Dios es muy distinto a los de él. Y a él no lo reciben como él quería que lo recibieran. Y la gloria no se manifestó como él quería que se manifestara. Y en el culto no cantaron las canciones que él quería que cantaran. Y en el culto enfatizaron demasiado el tema de la ofrenda. Y él se sintió un poquito incómodo. Me estoy cogiendo unas libertades, pero usted entiende el mensaje. Y Naamán llega allí y finalmente le dicen: te tienes que bañar en ese río Jordán, que era lo máximo para los judíos. Pero para él eso era una charca. Eso era peor que el canal cuando está bien sucio y está lleno de los chupapeceras, eso. Es para que no se duerman. Y Naamán finalmente entra, se sumerge en el agua. Usted sabe, se sana, ¿verdad? Dios lo sana milagrosamente. La piel terminó como la de un niño, porque ese Dios que nosotros le servimos sí puede. Pero escucha lo que sucede. Hay un detalle que nosotros acostumbramos, casi siempre lo perdemos de vista. Checo hablaba aquí que estamos hablando hoy de una guerra de tierras y que vamos a conquistar tierra. Miren lo que Naamán le dice. Después que lo sana, Naamán, usted se acuerda que Naamán le dijo, le ofreció chavo, ¿se acuerdan? Pero no fue eso solo lo único que le dijo. Le dijo: escucha, yo me puedo llevar un poquito de tierra. ¿Por qué se quería llevar tierra? Porque él entendía los principios espirituales mejor que muchos, aleluya, hoy día. Y era un recién convertido. Por eso les decía que lo que nosotros explicamos aquí no es difícil. Quizás diferente, pero no es difícil. Es accesible para todos. Este recién convertido dijo: ¿sabes qué? Yo me quiero llevar tierra. ¿Por qué? Porque ahora yo le sirvo a Yahweh. Yo le sirvo a Jehová. Y Yahweh en este momento no es el dominio, y no estoy hablando de la divinidad de Dios y todos los atributos de Dios, no. En cuestiones de la guerra espiritual cósmica, el regente en mi nación, en Asiria, es otro Dios. ¿Cómo se llama? Renin, una cosa así. Y él se quería llevar tierra para allá. Yo no estoy diciendo que era bueno que se la llevara, que era necesario. Escúchame bien. Él se quería llevar tierra porque él se quería llevar tierra del lugar donde era la jurisdicción de Yahvé. Poderoso. Él iba a ir a un sitio que estaba bajo otro regente espiritual. De hecho, él le dice: mire, como parte de mis funciones, yo tengo que acompañar al rey al templo. Pero yo no le sirvo y no le sacrifico más a ese Dios. Pero yo tengo que acompañarlo. Yo soy el jefe de la escolta. Dios me puede perdonar cuando yo entre. ¿Qué le dijo el profeta? Chico, vete para allá, tranquilo.
Porque cuando tú estás bajo la jurisdicción de Yahweh, escucha, esto es aún antes de la manifestación de Cristo, pero su jurisdicción hay una prelación. Él estaba bajo el dominio de un Dios más poderoso, más alto, de hecho, el más alto, el Elión. Cuando empieza, la manera que Dios se describe en Deuteronomio 32 precisamente como el Altísimo. Cuando él va donde el Gadareno le dice: ¿qué quiere el Altísimo conmigo? ¿Por qué le dice el Altísimo? Porque esa es la manera que los regentes espirituales y territoriales conocían a Yahweh, como el más alto. Ese era el nombre que ellos conocían de él. Él sabía que esos espíritus que estaban en él y esos principados sabían que quien los había puesto allí había llegado. Sabían que sus días estaban contados. Usted no me cree lo de Israel y lo de Jerusalén. Mateo 10. Usted se recordará que Dios manda a los apóstoles de 2 en 2. La primera excursión le dice: no lleven ni bolsa, no lleven chavo, no lleven nada. Ustedes vayan y prediquen allí. La primera tanda. Y les dice: si a usted no lo aceptan, donde no recibieren estas palabras, salid de aquella casa y sacudid el... Están en Israel, amado. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Porque será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esa ciudad estaba en el territorio de Israel. Él lo mandó a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y cuál es el mensaje? Quien no esté alineado a él, al orden de Jesús, al reino de Jesús, quien no está conmigo está contra mí, amado. Se trata de alianza, se trata de la postura del corazón. No hay tal cosa de tierra santa y espacio sagrado por valor histórico. El Instituto de Cultura puertorriqueña y de cualquier nación no conserva espacio sagrado, lo conserva el pacto y la postura del corazón y el Dios que se manifiesta en esa tierra. Eso es lo que determina si un lugar es un espacio sagrado. Este lugar que estamos aquí no es un espacio sagrado religiosamente. Yo puedo relajar aquí, me siento aquí. Nosotros no idolatramos. Esto es una tarima, esto es un podio, ¿verdad? Este no es el altar soy yo. Pero este lugar es un espacio sagrado porque todas las semanas nosotros nos reunimos aquí para dar gloria a Dios. Dios se manifiesta en este lugar. Por tanto, esta tierra sí importa. Lo que pasa aquí sí importa. Lo que se declara desde esta plataforma sí importa. Porque estamos desde un lugar sagrado tomando naciones. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? No es para que usted menosprecie a Israel. Yo creo que Romanos 11 está en el futuro de nosotros, amados. Israel vendrá. Aquellos que son llamados de esa nación vendrán. Pero yo quiero que ustedes sepan, porque si no nuestra misión estaría incompleta, que Israel forma parte de nuestra misión de conquista de naciones. Que nosotros tenemos que reconquistar Jerusalén para Cristo. Con el poder del evangelio, con la prédica, tenemos que enviar misioneros a esa nación. Estos principios son importantes, amados, para entender Babel, claro que sí. Para entender sus implicaciones sobre nosotros, claro que sí. Pero también para entender Hechos 2. Y usted me perdona, acabo de llegar a la hora que yo pensé que podía terminar, pero me va a tener que regalar unos minutos más. Hechos 2. Pero les prometo que estoy cerca de terminar. No se emocione. No prometo nada. Yo tengo jefe, no es usted. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, se podría decir, con una misma lengua, con una misma palabra, unidos en propósito. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron
todos llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, amados. Lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Escucha esto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuáles naciones? ¿Qué les dije al principio? ¿Cuáles son esas naciones? De las 70 naciones había gente allí. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Pues ¿cómo les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Escucha bien, amado, escucha bien. Allí estaban de todas las naciones, pero eran todos judíos que habían sido esparcidos. Pero eran todos judíos y hablaban otros lenguajes. Y ahí comienzan a hablar lengua. Amado, Dios comenzó a unir las lenguas porque el reino es global. El reino está destinado para expandirse sobre toda la tierra. Escucha, si tú me traes aquí ahora mismo a un chino, yo no hablo chino, pero yo sé que es aleluya, yo voy a empezar a hablar en lengua. Y van a pasar una de dos cosas. O voy a hablar chino, o él habla español, una de tres cosas. O él habla español, o vamos a hablar en lenguas angelicales. Pero yo lo que sé es que vamos a estar en sintonía. Y mientras nosotros hablamos un lenguaje de los cielos, según el Espíritu nos da, nosotros empezamos en ese lugar. Y esto es lo que pasa cuando intercedemos. Empezamos a crear cultura, empezamos a expandir el reino, empezamos a crear atmósfera, empezamos a traer el cielo a la tierra. Porque lo que vemos en Pentecostés es que Dios no necesita sigurats ni templos para encontrarse con nadie. Necesita hombres, porque el fuego no descendió sobre un altar físico en un templo, sino sobre cada uno de los que estaban allí juntos y unánimes. Tú eres el sigurat de Dios. Tú eres ese monte de Dios. Tú eres el lugar del encuentro. En ti, cuando estás lleno del Espíritu Santo, es que se encuentra el cielo y la tierra. Y donde tú te paras y operas en lo que tú eres, ese lugar se convierte en tierra santa, en espacio sagrado. Si se lo va a dar, díselo fuerte. Mira que es que Dios está brutal en su gracia. Esos judíos que estaban allí para celebrar la fiesta. Algunos vivían allí, otros no. Eso significa que muchos de ellos regresaron a sus países de origen. Y cuando los apóstoles iban a distintas ciudades de todo el mundo conocido, que era el énfasis de Pablo, llegaban allí y primero iban donde los judíos de ese lugar. Y cuando llegaban, muchas veces encontraban seguramente de esos 3,000. Es decir, lo que está pasando es exactamente lo opuesto a lo que querían las naciones en Babel. Querían, por si acaso nos esparcen, yo me quiero quedar aquí, así que yo me voy a hacer de un nombre, me voy a hacer de una ciudad, me voy a poner un muro alrededor para no moverme de aquí, porque es mi seguridad, es mi fortaleza, es en mis propios términos. Y Dios viene, coge, manifiesta unidad de lenguas, unidad de lenguaje, unidad de palabras, manifiesta poder y los envía a las naciones. Esparce como semillas en todo el mundo conocido. Ahora entienden por qué Pablo estaba tan obsesionado con llegar a esta ciudad y después a la otra. No era solo que quería tanto a la gente, era que él sabía que tenía una misión de llevar el evangelio que había conocido a todo el mundo conocido, que era el primero Israel. Pero así como el plan de Dios es restaurar a Israel, el plan de Dios siempre fue restaurar a las naciones. O sea que Dios, yo lo que le estoy diciendo, no sé si la cacharon, Dios usó hasta la rebelión de Israel para expandir su reino sobre la tierra. Porque si ellos no se hubieran revelado, nunca hubieran estado allí hablando otro idioma, hablarían judío o lo que sea que hablaran allí. Sabían otros idiomas porque por el pecado habían sido esparcidos. Y Dios tornó esa maldición en bendición, porque Jesús vino a revertir la maldición de Génesis 3, de Génesis 6, de Génesis 11. En vez de estar allí, en un lugar alto, tratando de hacerse su nombre, esa gente que estaba allí habían sido entrenados a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
No, hombre. En vez de estar allí para hacerse de un reino, esa gente estaba allí entrenada en el Espíritu y por Jesús para poder clamar: venga a nosotros tú. Y en vez de estar allí a imponer su propia voluntad, sus propios términos, ellos estaban allí entrenados para clamar: hágase aquí tú, en la tierra como en el... Salmo 2. Mi Señor le dice a mi Señor: pídeme, te daré por herencia. ¿Usted cree que a Jesús se le olvidó pedir? Jesús pidió a las naciones. Veamos de nuevo, para cerrar, Salmo 82, el 6 y el 8 nada más. Dice: yo dije, el Altísimo dijo: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Le está hablando a los regentes, le está hablando a los principados, le está hablando a los gobernantes. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás. ¿De quién es la herencia de las naciones? ¿Quién hereda las naciones? Jesús. Amados, la palabra ahí, levántate, es la misma que se traduce resucita. I don't know if you're getting it yet. Yo no sé si el hambre le está nublando, si le está bajando el azúcar, pero le sube ahora en el nombre de Jesús. Yo le estoy diciendo que cuando dice levántate, es como si dijera resucita. Es una alusión directa a la resurrección. Jesús resucitó, y como parte de su resurrección, Él heredó las naciones. Él resucitó para juzgar las naciones. Él descendió para decirle a los vigilantes: viste, yo me voy a levantar de aquí, tú te quedas. No puedo entrar ahí porque es que usted me está mirando con cara de hambre y sueño. Jesús se levanta resucitado y le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo. Por tanto, diga por tanto. No me canso de leerlo, diga por tanto. Por tanto, ir. No es ir porque sería chévere, porque sería una buena idea. No. Es porque I hold the power. Yo tengo el exosía, yo tengo la autoridad, yo tengo la jurisdicción, yo tengo la cultura que ustedes van a expandir por las naciones. Por tanto, ir y hacer discípulos de las naciones, en todas las naciones. Pero ¿sabes qué? La palabra en el griego que usa ahí es mucho más amplia que solo las naciones conocidas en ese momento. Porque la palabra que usa es una referencia a etnos, a etnicidad. Es decir, le está diciendo: ve a las naciones, sí, con las características que les decía, pero no solo al mundo conocido, sino también al mundo desconocido. Cuando le dice vaya a las naciones, ahí está Puerto Rico, ahí está Costa Rica, ahí está Perú, ahí está China, ahí está India, ahí está Pakistán. El Señor prometió que todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Si funciona para comprar casa, amén. Pero obviamente el tema principal de ese texto es conquistar naciones, amado. Escúchame bien, ¿usted quiere conquistar Isabela? Sí, haga campaña, haga actividades evangélicas. Claro que sí, pero ¿sabes qué también puede hacer? Monte escuela, monte negocio, monte empresa, monte oficina, monte un equipo de deporte. Porque lo que nosotros necesitamos es pisar. Lo que nosotros necesitamos es estar allí. Que haya un aleluya allí, conectado con el Dios verdadero, que pueda desplazar a los regentes. Y yo les quiero decir algo. Usted está aquí hoy, y esto voy a incomodar a todos los creyentes en las leyendas negras y cuantas cosas hay. Pero escúchame bien. Usted está aquí y su apellido no es Mabodamaca, porque Yocajú te falló.
Porque lo que vemos en el Salmo 82 es que Dios le pide cuenta a los regentes. Y les dice: ustedes no están velando a los pobres, no están cuidando a las naciones. ¿Quién hizo todo eso? Isaías 61. Jesús vino a hacer todo eso. Dios juzgó a los dioses de esta nación. Y por más ídolos que les quieran levantar, por más altares que quieran hacer, por más que quieran levantar nuestra cultura para tratar de despertar esos dioses ancestrales en esta nación, ¿usted sabe qué? Aquí hay un pueblo de oración que se opone y que proclama que Jesucristo es el Dios de Puerto Rico. Jesucristo es el Dios de esta nación. Y Dios te amó tanto, Isabela, que está bien, viendo que te mandó quizás la denominación equivocada con la conquista y toda esa cuestión, ¿verdad? Lo podemos estipular. Te mandó evangélicos y te los mandó para que entraran por Aguadilla. Y usted está aquí hoy porque la semilla fue esparcida. La semilla se esparció en ese Pentecostés. La semilla se esparció y se siguió esparciendo y se siguió esparciendo. Y llegó hasta aquí, hasta este barrio, hasta el kilómetro 3.4 de la carretera 113 llegó una semilla. Y esta semilla está aquí. Y cuando nosotros decimos, en estos días hubo una controversia bien grande por una canción nueva que dice: necesitamos otro Pentecostés. La verdad que a la gente lo que le gusta es pelear por pelear. Amado, cuando nosotros decimos que queremos otro Pentecostés, es que cuando nosotros nos sintonizamos a la frecuencia, lo mismo que estaba pasando allí pasa aquí. Póngase de pie. De tres maneras nos rebelamos contra Dios, de formas principales, ¿verdad? Hay un montón de rebeliones, pero esas son las principales. Todos nos rebelamos contra Dios. Todas esas rebeliones, de todas ellas Jesús nos redimió. Yo quiero que cuando usted llegue a su casa hoy y usted cruce el umbral de su casa, de su puerta o del portón de su casa, usted proclame: Jesucristo es el Señor, Yahweh es el Dios de esta tierra. Yo quiero que si hay un lugar de alta incidencia criminal en su barrio, usted busque 2 o 3 aleluya, usted se pare allí donde es. Usted busque donde es y usted diga: yo proclamo que Jesucristo es el Señor de este canto de tierra aquí, de este kilómetro, de este bloque aquí. Levante altar de adoración en ese lugar. Yo te reto a que después que liberes toda la tensión que tienes de quejarte de los gobernantes y de todas las cosas que pasan en las noticias y todas las cosas, después que se desahogue, recuerde que usted está en una misión de conquista de todo eso que usted está mirando, y usted proclame y llame a arrepentimiento, que se quita el que se tiene que quitar, que entre el que tiene que entrar. Esto es una guerra de tierras, como decía Checo, pero es una guerra que Jesucristo ganó. Padre, nosotros te damos gracias. Te damos gracias porque le has entregado las naciones al Hijo. Nosotros te damos gracias porque tu Hijo nos ha enviado. Y por el poder de su Espíritu nosotros podemos ir a las naciones y tomarlas, Señor. Yo te pido que nos des arrojo, valentía, favor, gracia, herramientas, recursos para poder anunciarle a las naciones que le pertenecen a Jesús. Yo te pido avivamiento para esta nación, para esta ciudad. Yo te pido, Señor, que tú le hagas saber y le recuerdes a los que gobiernan esta ciudad que mandas tú y no ellos. Yo te pido que tú humilles a aquellos que se han levantado para hacer torres de Babel. Y yo te pido que los humilles y que terminen balbuceando en sus mentiras y fracasando en sus planes corruptos. Y que tu reino sea establecido en esta ciudad y en esta nación, Señor, para tu gloria, tu exclusiva gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Rey.